Radio Cristo la Piedra Angular presenta su programa de los viernes, Así dice Jehová. Y desde este lugar, su amigo, su hermano Julio Medina, les saluda y les desea que, por favor, analicemos esta noche, meditemos un poquito en lo que hacemos, vivimos y en lo que oímos, para que no caigamos en el tema que titula esta noche: religión, condenación voluntaria o muerte voluntaria. Saludamos a nuestro pastor José Rodríguez, saludamos a nuestro pastor, al pastor Luis Yauripoma en Cumandá, en las asambleas de Sembradores de Fe. Gracias a mi hermano Marvin, a mi hermano Jaime que está en esta noche. Pronto estará mi hermano Danilo, mi hermano Giovanni, que Dios les bendiga. Y esta noche, de verdad que teníamos programado una visita y lo íbamos a presentar en el espacio Testigos del Poder de Dios. Pero será la próxima semana o próxima ocasión, para que nosotros podamos disfrutar de las cosas tan grandes que el Dios Todopoderoso hace en este mundo. Y no lo hace solamente con sus siervos, sino que aún con la humanidad que no conoce a Dios, su misericordia los alcanza y se manifiesta de manera grande. Por eso, hoy, solo quiero toparle los 3 versículos donde la Biblia habla exactamente de religión. Donde la Biblia dice religión. 2 de ellos se refiere a grupo de personas que están obrando mal o defendiendo mal su sistema o viviendo su sistema de creencias. Y el uno explica acerca de lo que, si debería existir una religión en este mundo, es exactamente esa la que deberíamos practicar. Por eso, anote Hechos capítulo 25, versículo 19. Hechos capítulo 25, versículo 19, dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Este versículo se refiere cuando tomaron cautivo a Pablo y lo llevaron ante el rey para acusarlo de sedición. El otro capítulo es el 26 del mismo libro de Hechos. En el versículo 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esto es la defensa de Pablo contra los mismísimos fariseos, que le estaban acusando de enseñar cosas que no son. Y el versículo que nosotros debemos entender, si es que alguna vez nosotros nos queremos jactar de tener una religión, miren lo que es tener una religión. Miren lo que hace una persona que tiene la religión, si es que debe tener religión. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿qué pasa? Si usted no refrena su lengua y se engaña a usted mismo, ¿qué dice que pasa? La religión del tal es vana. La religión
pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Si usted quiere jactarse de religión, no se jacta de la que tiene su nombre o donde usted se reúna. Jáctese de esto, de lo que dice que es la religión pura. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la mancha del mundo? Aquí en este sentido, mundo no se refiere a la creación perfecta de Dios. La mancha y al mundo al que se refiere es a ese mundo corrupto, al mundo del pecado. Por eso, si ustedes, de las personas que se cree que es religioso, estas cosas no se deben apartar de usted. Debe ser su estilo de vida. Pero lamentablemente no es así. Y queremos más que todo meditar y desarrollar esto a través de lo que usted y yo vivimos a diario. Podemos, hablar y escribir libros de religión. Primero, porque existe como alrededor de 45,000 religiones y nosotros podríamos hablar de esas y de una más o crear una más que no es difícil. Y luego porque cada uno tiene su propia opinión, cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su núcleo familiar, su descendencia y sus creencias. Hoy lo importante realmente es lograr entender certeramente la diferencia entre lo que su religión es, entre lo que la religión es y en lo que Dios quiere que usted entienda, que comprenda, que sepa y viva. Y exactamente lo que Dios quiere no es de que usted tenga una religión. Y si quiere una religión, que sea la que estipula Santiago capítulo 1. La ayuda al huérfano, a la viuda en sus necesidades, refrenada su lengua. ¿Y qué más dice? Y manténgase apartado del pecado. Es así de fácil. Pero en esta vida, para muchos, la religión que tiene es la verdad. Para otros es simplemente la herencia de sus padres, su sistema de vida, y que ha hecho parte de su sistema de creencias. Para otros es una mentira. Para nosotros que estudiamos la palabra de Dios, que conocemos lo que Dios ha establecido para el ser humano, nos damos cuenta que la religión es una mentira. Todas son una mentira. No hay una religión verdadera como se oye predicar, como se oye enseñar. Ninguna religión es verdadera porque todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas. Entonces, si algo que aparenta bueno tiene algo malo, automáticamente es una mentira. Porque una verdad a medias también es una mentira. Es realmente desalentador saber que de un Dios se crearon esa cantidad que hace como 7, 8 años yo hice un estudio y investigando, daba el informe de que habían 45,000 religiones activas. Hoy posiblemente habrán más o algunas desaparecerían. El asunto es que la religión es ese punto de mentira donde han sacado 45,000 verdades, porque todas las 45 dicen tener la verdad. Y en el título de hoy es la religión, condenación voluntaria. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar ese título en nuestra vida?
Porque a medida que nosotros hablemos o meditemos y pensemos en eso, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuán mentirosa es la práctica que yo estoy teniendo. Porque si Dios ha establecido la Biblia para que nosotros nos guiemos, ¿cómo es posible que un sistema religioso sea el que a mí me ha sacado de la práctica de esa verdad? Mire, Dios, Yahweh, Yud-Hei Bau-Hei, el Dios creador del universo, el Dios de Israel, mi Dios, Él se hizo un pueblo para sí. Él se creó un pueblo para sí, para eso llamó a Abraham. A ese pueblo lo llamó Israel, y de ese pueblo Dios separó un grupo de personas para que se encargaran el oficio de aprender, practicar, enseñar Torah y los profetas. ¿Qué era qué? ¿Eso qué era? Era lo que Dios había establecido como la constitución, como la forma de gobierno que debía tener su pueblo. Pero mire, el pueblo de Israel fue diseñado para tener un gobierno teocrático. Eso significa que era el gobierno de Dios, que toda la autoridad sobre ese pueblo la tenía Dios. Pero cuando nosotros vamos a la historia, nos encontramos que ese mismo grupo encargado de enseñar, de vivir y practicar lo que Dios ha establecido, ese mismo grupo fue el que estableció la primera religión dentro del cristianismo. Ya existía, antes de que Cristo viniera, ya existía ese grupo de personas. Los maestros, los sacerdotes eran de un solo linaje, que eran de Leví. Y ellos con el tiempo se fueron corrompiendo a raíz de que después de que se derrumbaron las murallas y el templo, en el retorno del cautiverio, el joven Esdras y Nehemías fueron ellos, el grupo de ellos, quienes encontraron los escritos. Y para protección de la ley, ellos pusieron cierta cobertura, si podemos decir, una protección, un escudo alrededor del mandamiento y la Torah. Y de eso aprendieron los otros. ¿A quiénes se van a constituir la primera religión dentro del pueblo de Dios? Que son los judaizantes. ¿Ellos qué hicieron? Tomaron el mandamiento, tomaron Torah, tomaron las palabras de Dios. ¿Y qué hicieron? Al igual que Esdras trató de proteger el mandamiento para que no sea contaminado, los fariseos, al contrario, ellos pusieron igual una protección mucho más grande, una envoltura, donde el mandamiento vaya desapareciendo. Y para que vean que es verdad, la religión es como que sacan a la luz parte de la verdad y lo iluminan. Mira, aquí está. Esa es la verdad. Por eso esta doctrina tiene que ser así. Entonces, esos takanot que fueron creados, de esa protección con una buena intención, al final, en el tiempo de los fariseos, llegó a ser el desastre que tenemos hasta hoy. ¿Por qué? Porque ahora ellos, ese sistema de leyes que fue creado por el sacerdocio, se fue propagando. Y cuando la gente aprendió el sistema de las tradiciones de los padres de los judíos, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo dejó de mirar la propia ley. ¿Por qué? Porque la ley estaba oculta. Y lo que aparecía para ellos es la religión, el sistema que había establecido el sacerdocio. Entonces, cuando la gente no tiene alternativa, adopta ese sistema, consciente o inconsciente,
Dejaron de mirar el mandamiento de Dios. Venido nuestro Señor Jesucristo, se radicalizó, el fariseísmo. Fue más limitado y ya no estaban solamente los fariseos. Ya no era solo la religión de los fariseos. Ahora era la religión de los fariseos contra los seguidores del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se armó una persecución. Muchos, para no contaminarse, grupos se separaron, como los moravos, los montaneses, y así, grupos como que después aparecieron, los Amish, así después en el tiempo, para no contaminarse de ese sistema. Estaban existiendo estos dos sistemas de religiones ya como un sistema religioso. Eso fue antes de que aparezca la madre de todas, o la religión madre que llegó a dominar todo el imperio romano y el mundo entero. Y aún hasta hoy domina la religión más grande. Pero esa no fue creada por el sacerdocio. Esa fue creada por un poder político, Constantino, el monarca del mundo en ese tiempo. Él estableció, como habían dos grupos, el fariseísmo y los cristianos, más aparte otros grupos de personas que no eran israelitas, se iban en el pueblo, y había conflictos. Para evitar ese conflicto, este señor Constantino se le ocurre la brillante idea de unificar todas las religiones. El ecumenismo, donde todo le es permitido bajo una sola religión. A partir del siglo III, si a usted le gusta la historia, usted puede ir, y eso no es religión, eso es historia. Que desde el 300, cuando estaba gobernando él establece que los cristianos sean considerados como una religión, y es más, él considera al cristianismo como la religión de todo el Estado. Entonces, en esa declaración se crea inconscientemente Constantino. Él no sabía que la religión que él estaba creando iba a ser la que hoy tiene el nombre de católicos. Ser católico no tiene ninguna identificación desde la perspectiva que él estaba creando ese sistema para evitar conflictos. Para él simplemente era la religión universal, que eso es lo que significa católico, universal. No tiene ninguna connotación espiritual ni religiosa. Él solamente quería que ese nombre que lo puso, que el cristianismo sea universal. Y después universal en nuestra traducción se puso como católico, y de ahí viene el conflicto. Entonces, al principio el pueblo no podía elegir. ¿Sí? Era una ordenanza del emperador y listo. Llegada la reforma, comienza el problema de la religión. Entonces vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque alguien no está de acuerdo con ese sistema y protesta, y se llaman protestantes, la creación de otro sistema, otra religión. Y después de los protestantes, dentro de los protestantes comienzan a diseminarse ciertos grupos, ciertas ideologías, ciertos razonamientos, y van formando los grupos que hoy conocemos, al punto de establecer esa variedad de pensamientos de un solo Dios, de una sola escritura, de un solo mandamiento. Hoy nosotros
tenemos la libertad de asimilar lo que queremos, de tomar lo que queremos. ¿Por qué el título hoy, religión, condenación voluntaria? Porque usted decide. Porque usted hoy voluntariamente decide creer lo que usted quiere creer. Usted tiene dos puntos en cuál fijar su mirada y caminar hacia ella. Lo que ha establecido el Dios creador del mundo, ¿sí? Y lo que ha establecido el mundo creado por Dios, disfrazado, cambiado, como quiera usted llamarla, en 45,000 movimientos religiosos que todos dicen ser verdaderos y que adoran a un solo Dios. Entonces, cuando usted le está diciendo, cuando yo le estoy diciendo a usted de que usted tiene la elección de su condenación voluntaria, es exactamente eso lo que le quiero decir, de que usted por su propia cuenta elige su condenación. ¿Por qué? Porque como le digo, la religión es una mentira para Dios, una mentira para nosotros. Porque el momento de que usted accede a tomar la constitución de Dios y ponerla a un lado para ejercer las doctrinas de otro lado, usted está negando a Dios. Y si usted nega a Dios, por supuesto que la consecuencia es muerte y es condenación. La religión es una mentira que nos acerca a Dios. No, la religión es exactamente el arma que el diablo utilizó para engañar al mundo. Y así como el diablo para atacar, para destruir, para robar, para mentir, no se presenta con esa cara como realmente es, igual trabaja la religión. ¿Por qué? Porque es creación de él. El diablo no le viene a destruir a usted con una cara de malvado, no. Él utiliza cosas bonitas, cosas elegantes, cosas que usted le disfrute para destruirlo, para alejarlo de Dios. Y la religión es exactamente igual. Cuando las personas llegan a un lugar determinado o la gente de la iglesia sale a un lugar determinado, tomados de una bandera religiosa, ¿qué es lo que hacen? Se le muestra la mejor cara. Mira, esto es la verdad, mira aquí, mira acá, todo. ¿Para qué? Envolverle. Sin enseñarle la verdad de la religión. Sin enseñarle la verdad de su congregación. Sin enseñarle la verdad del egoísmo de lo que existe dentro de la iglesia. A veces la gente dice, oh, ¿cómo ataca a su iglesia? No es que se ataque a la iglesia, es que uno tiene que ser frontal. Por eso es que todas las religiones son mentiras. Porque dentro de todas las religiones usted va a encontrar egoísmo, pelea, discusión, cosa que en la Biblia usted dice que no debemos tener. Entonces, como el diablo es mentiroso, la religión es mentirosa, si yo practico una mentira, soy un mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia sobre los mentirosos? Que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Que los mentirosos estarán fuera. Es simple. El sistema nos ha venido engañando desde siempre y hoy es la idea de que usted razone sobre lo que usted cree y lo que usted practica. Yo no quiero que se pase de bando a bando, no. Yo lo que quiero es de que usted entienda de que la única verdad está en la Escritura. Y que hay gente que de la Escritura es lo que le dije, envolvieron y sacan un bracito para hacer ver de que son bíblicos. Pero ese bracito no es toda la verdad. Es solamente la forma de engañar con la verdad. Porque el diablo es lo que hace. ¿Con qué engañó a Eva? ¿No engañó con la misma advertencia de Dios? Él solamente distorsiona la orden. Y es lo que hace, distorsiona la palabra. Lo intentó hacer con Jesús. ¿No lo va a hacer con nosotros? Entonces, así ha ido trabajando la religión y así va trabajando Satanás. Hasta envolvernos. Hoy nosotros tenemos ese problema en la iglesia del mundo.
Dentro de la misma iglesia usted cree una doctrina, yo creo otra y todo otra. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos envueltos en un sistema de religión que a Dios no le agrada. Porque cuando usted se fija en una doctrina de su iglesia, de su pastor, de su sistema, usted se aleja de lo que Dios enseña. Todo, absolutamente todo lo que el diablo usa es lo bueno para destruirlo. Todo lo que usted tiene en la palabra de Dios, puede venir un teólogo y él le coge su argumento. Porque habemos gente que sabemos argumentar. Y es por eso que Dios nos advierte a nosotros que nosotros conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Libres de caer en la trampa de la religión, en la trampa de Satanás. En la trampa de nuestro mismo conocimiento, de nuestro propio ego. Entonces, si nosotros practicamos una verdad, estamos fritos. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, no dice uno, no dice dos, ni algunos. Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo debemos tomar esto nosotros? Dígame, ¿cómo tenemos que tomar nosotros esta palabra? ¿La vamos a tomar a la ligera o lo vamos a tomar con pinzas? Si usted tiene, yo hace poco les dice una enseñanza, si usted reúne 10 líderes de las 10 iglesias, los 10 le van a decir que son la iglesia verdadera, que predican la sana doctrina. La pregunta es que si usted enseña y predica la sana doctrina, ¿por qué su gente tiene conflicto entre sí? ¿Por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay celo? ¿Por qué hay esa diferencia de doctrinas cuando Pablo dice que todos tengamos un mismo entendimiento, un mismo parecer, para que todos caminemos en un mismo sentido? La religión ahora es algo que usted puede decidir. Cuando usted entiende que la religión no es lo que usted necesita y a pesar de eso usted lo hace, ya ¿qué puede hacer Dios por usted o por mí? Si Él lo que nos pone a nosotros es la advertencia. Él dice, aquí está lo bueno y lo malo, elige pues lo bueno. Ahora la Biblia dice que por varios textos que tengas cuidado de la doctrina. De la doctrina va. Jesús va, Pablo hablando por las iglesias, hablando de la doctrina. Han pasado los años y nosotros aquí hablamos de las doctrinas ya en plural. ¿Por qué? Porque el sistema religioso tiene que hacer eso. De otra manera no es creíble. El diablo sabe que la gente no va a creer simplemente porque le digan una vez. La doctrina tiene que ser matizada, tiene que ser razonada, tiene que tener algo que a usted le guste para que usted la reciba. Como el pecado. Para usted pecar le tiene que gustar eso. Para que usted sea un mentiroso le tiene que gustar la mentira. ¿Sí? Para uno caer en fornicación, a uno le tiene que gustar el otro lado, ¿no?
El otro lado de lo legal, el otro lado de lo puro, el otro lado de lo justo, el otro lado de lo santo. Para que yo sea un borracho, tiene que gustarme el alcohol o el estado o que me produce esa sustancia. Para que sea drogadicto tiene que haber ese punto que le guste para poder consumirlo. Y la religión tiene todo lo que usted necesita para ser consumida. Por eso usted se jacta no de lo que dice Dios que es la religión pura y sin mácula, sino de la religión que usted carga. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hicieron creer para que usted voluntariamente adopte ese sistema y se olvide de que hay una palabra que el Señor dio a su pueblo para que lo viva, porque solo de esa manera vamos a tener la vida correcta delante de Dios. Mire, a la gente no le gusta tomar estos temas. A la gente no le gusta tomar los temas de religión. ¿Por qué? Porque hoy es poco empático el que usted hable de la religión. Hay gente que no le gusta que hablen de la política porque se dice que son apolíticos, pero para maltratar al presidente o a un funcionario que no le gusta, se tiene que volver un político. El que no quiere hablar de estas cosas debe tener sus razones. Que no se vayan de la iglesia. Tengo que ser empático porque no quiero que se resientan. La idea no es resentir, no es atacar. La idea es de que nosotros podamos conocer y entender la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos corregir lo que hemos hecho mal hasta hoy. Si no somos nosotros confrontados con la realidad de nuestra maldad, difícilmente podremos corregir eso malo que estamos haciendo. Ahora, hay fanatismo en la religión, pues ahí ya no podemos hacer, ni Dios puede hacer nada ahí. ¿Por qué? Pues porque es algo que usted lo decidió. Por eso es que usted tiene y hablaba mi hermano Joel en el mensaje anterior acerca de la soberanía que nosotros tenemos sobre nuestras decisiones. Lo que en religión le conocen el libre albedrío. La capacidad de tomar nuestras propias decisiones, así nos hizo Dios. ¿Por qué? Porque somos hechura de sus manos a imagen y semejanza de Él. Y Él es soberano en sus decisiones. Y parte de esa soberanía nos dio a nosotros en lo personal. No somos soberanos en nada más en este mundo, más que en nosotros mismos, en nuestras decisiones, en poder decidir lo que nosotros queremos. Estoy refiriéndome al pueblo de Dios. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios ni somos pueblo de Dios, dice la Biblia que nosotros somos esclavos del pecado. Y cuando ya somos esclavos, ya no somos soberanos de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el pecado es el que domina, el pecado es el que da órdenes. Y aunque yo quiera hacer el bien, dice Pablo que no puede, no quiere. ¿Por qué? Porque hay una ley del pecado que le obliga a hacer lo que él no quiere. Por eso el sistema de la religión en este mundo es tan complicado para la gente. Yo no tengo problemas en hablar con ninguna persona de otro pensamiento. Si yo tengo la Biblia y tengo que hablar con un sacerdote católico, yo lo voy a hacer. Y de hecho lo hago. Y yo tengo la Biblia, y si viene un pastor, aún mi pastor, a hablarme acerca de una doctrina con la Biblia, lo voy a hacer y lo vamos a hacer. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros entendemos la palabra desde la palabra de Dios, desde que Él lo dio, desde que Él inspiró a los apóstoles, entonces esta palabra tiene un fin, y el fin es unir a su pueblo y separar de aquellos que no quieren ser pueblo de Dios. Si el corazón de aquella otra persona tiene la intención real de acercarse a Dios, esta palabra nos va a unificar en el pensamiento. Pero si él o yo vengo con un sistema de creencias, con un sistema religioso a defender mi postura, no nos vamos a poner de acuerdo jamás. ¿Por qué? Porque la religión es eso. La religión es un punto de quiebre entre lo uno y lo otro. Es el punto de separación entre un grupo y otro grupo. Es el punto de separación entre el pensamiento de una persona y otra. Y nos lleva a conflictos grandes. De hecho, la religión ha matado más gente que la guerra del... ¿Qué guerra? Cuando Hitler mató a los judíos. ¿Y cómo lo hicieron? Basado en un sistema de creencias, basado en una religión. Cuando usted lee el texto de Hechos, Pablo, cuando él dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, en su religión, él creía que estaba haciendo bien, castigando, encarcelando y, si es posible, dando muerte a los sediciosos, según él, a la gente que no creía en su religión, que andaban siguiendo a un Mesías falso. Entonces, el grupo de personas que practicaban el judaísmo, como Pablo, ellos jamás podrían ponerse de acuerdo con los seguidores del Mesías. Porque la verdad ya estaba oculta, porque toda la verdad fue envuelta en las tradiciones y costumbres del sacerdocio que fue ya mancillado. Entonces ya la verdad no aparece. Lo que aflora es el sistema, lo que aflora es del pensamiento de la gente para de esa manera dominar al resto. Cuando yo hablo de los católicos no hablo para ofender, sino estoy tomando hoy mismo la historia. El catolicismo, el sacerdocio del catolicismo tuvo una separación con el gobierno político justamente porque ellos estaban dominando hasta políticamente, no solo religiosamente. Estaban dominando políticamente el imperio. Y eso no les gustó. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mandatario? Les cortó alas. ¿Y cómo era? Lo económico. Ahora, ¿cómo me sostengo yo si era tan poderoso? Entonces yo voy a coger la palabra de Dios, voy a sacar un hilito de ahí, hacerles ver que hay un brillo de la verdad, les muestro y les vuelvo a ensuciar, a envolver con la patraña, con la mentira. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron diezmos y ofrendas. Ok. Diezmos, ofrendas, primicias. Ahora vamos a monetizar el diezmo, ya no va a ser más en vegetal, sino en dinero. Y cuando no tengas que para darme, entonces yo voy a hipotecarte algo. Cuando no me puedas pagar, yo te quito tu tierra, te quito tu ganado, tú quedas nada y listo. Así fue el sistema. Sistema que prevalece hasta hoy. El sistema católico renunció al cobro de los diezmos porque ellos fueron los que fundaron, los que empezaron ese sistema monetario, y lo heredaron los evangélicos con un pedacito de luz. Los diezmos, porque ahí dice Malaquías.
Y ahí lo vuelven. ¿Dónde están los diezmos? ¿Para qué son los diezmos? Esa parte ya no aparece. Para que no falte comida en mi casa. Para que el extranjero pueda vivir. Para que la viuda y el huérfano tengan posesiones. Esa parte ya no aparece. Entonces, ¿dónde está el diezmo? Entonces, esa partecita de luz que ellos sacan para ahí, lo envuelven en la religión, sacan esa, lo vuelven a tapar y el sistema sigue. Y entonces, ¿qué hace el religioso? Oh, sí, aleluya. Entonces, la religión es tan peligrosa que tal vez físicamente no nos matará hoy, pero que espiritualmente nosotros nos mantenemos muertos espiritualmente y al final eso nos va a llevar a nosotros a una condenación eterna de propio gusto, por nuestra propia elección. Porque hemos dejado el sistema de gobierno de Dios, como lo estableció al principio una teocracia. ¿Para qué? Para que hoy nosotros estemos sujetos a un sistema de gobierno terrenal, un sistema religioso, corrupto, manoseado, calculado. Por eso no es importante cómo se llame usted doctrinalmente. Lo importante es de que usted entienda la diferencia entre que usted es pueblo de Dios y lo que es ser un religioso. Yo le quiero llevar al libro de Romanos. En el libro de Romanos usted va a encontrar algo terrible que hace la religión. La religión, escuche detenidamente lo que hace. No es un chiste la religión. No es un chiste la mentira. La religión es tan peligrosa que le puede llevar a una eternidad sin Dios. El libro de Romanos capítulo 1, mire lo que hace la religión. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La religión. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Usted entiende, yo espero de verdad que usted entienda lo que eso significa. El fruto de nosotros dejar lo que Dios ha establecido. El fruto que produce ese corte de la verdad contra lo que nosotros hoy practicamos como la verdad de Dios. Es importante, amigo, hermano, que usted entienda que Dios no inventó ninguna religión. Usted tiene que estar seguro que Pedro no fue el que fundó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la fundó Constantino, no siquiera un religioso. Pedro nunca, usted puede ir a la historia, aún historiadores católicos, ustedes van a encontrar de que jamás Pedro pisó Roma. Entonces es imposible que Pedro haya fundado la Iglesia Católica en Roma. Y la historia es grande. Dice en el capítulo 2 y el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Yo no sé si usted entiende lo que yo trato de decirle esta noche. Yo vengo analizando este mensaje desde hace como 15 días y ya yo he hecho varias veces de varias formas el mensaje sobre la religión, pero no es la intención atacarle a usted, sino es de que usted razone en lo que usted está practicando, porque aunque usted sea escéptico en creer, va a haber un día en que Dios nos va a pedir a nosotros cuenta de lo que usted oye, de lo que usted vive, de lo que usted le ha dado. Y si usted no está conforme a lo que ha establecido Dios para que usted viva, entonces vamos a tener nosotros un lamentable fin. Que por nuestra propia voluntad, por nuestra propia cuenta, nosotros seremos condenados. También quiero que vea lo que hace la religión en el libro de Mateo, capítulo 15. ¿Qué es lo que generalmente la mayoría practica? En el capítulo 15, versículo 3 dice, respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto es lo que hicieron los fariseos. Quitar el mandamiento, quitar la palabra de Dios para ellos poner sus tradiciones. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que puedo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios
por vuestras tradiciones, o por vuestra tradición, perdón. Esta palabra no le va a gustar, pero es lo que es. Hipócrita. Y lo dice en plural, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo Isaías? Cuando usted va a una iglesia, no importa la denominación que sea, cuando usted toma el nombre de Dios, pero su vida es una vida de mentira, una vida de engaño, una vida de hipocresía, lo que viene a continuación es lo que produce su religión. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que hace la religión. Esconder, tapar el verdadero mandamiento y sacando pedacitos de luz, engañar a la gente. Cuando usted llega a la iglesia y comienza a cantar y comienza a adorar y comienza a sonreír a sus hermanos, hipócritas, le dice, has dejado el mandamiento de Dios para seguir las doctrinas de los hombres. Por eso vives como vives. Por eso tienes conflicto en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, porque eres un hipócrita. Porque tu religión no puede cambiar tu vida. Tu religión no puede cambiar tu sistema de pensamiento. Tu religión no puede cambiar ese ser interno que tienes de pecado. El único que cambia eso es Jesucristo, a través del arrepentimiento. Cuando nosotros determinamos seguir a Cristo, nosotros en ese momento tomamos la decisión de dejar el mundo de pecado. En ese momento de esa decisión, el Espíritu de Dios viene a mí y comienza a trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en los garfios de la religión. Para que nosotros no seamos presa de Satanás a través de un sistema religioso. Usted ha visto cómo la gente ha dejado de practicar y de predicar la santidad. Usted ve que en las redes sociales usted no puede nombrar a los políticos, al sistema de pecado, de todos esos sistemas. Y aquí los líderes vienen a decir, cuidadito con hablar y predicar contra el movimiento gay, con el LGTB y todas esas cosas. Cuidado. ¿Cómo esa gente que también son almas de Dios van a arrepentirse si no les dice a un homosexual de que la homosexualidad es pecado? ¿Cómo se puede arrepentir? ¿Cómo puede volver a Dios si uno no se lo dice? Nos volvemos cobardes, hipócritas. Y queremos que nuestro estatus no sea manchado, que nuestra imagen, que nuestra religión no sea topada. Hipócritas, dice la Biblia. Hipócritas, dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El verdadero hombre, mujer, joven de Dios, él no odia a los borrachos, a nadie. Por amor les decimos que eso es malo. Porque así lo ha establecido Dios, porque nosotros fuimos creados para gloria de Dios, no para mancillarnos unos con otros, y menos mancillar la honra de nuestro Dios. Sea usted sabio, dice mi pastor, sea usted inteligente, decida lo bueno. Coja su sistema religioso, sus doctrinas, póngales a un lado y dedíquese a estudiar la Escritura. Si usted no entiende la Escritura, ahí hay un lugarcito en su casa, arrodíllese, ore, ayune, pida perdón, pida iluminación a Dios. Eso no es mágico. Si usted viene a
a nuestro Salvador, al Mesías Cristo, el Espíritu de Dios viene a usted. Y el Espíritu de Dios le va a guiar a toda verdad. El Espíritu de Dios va a hacer de que usted sin problemas se dedique a vivir sin problemas, obedeciendo la Escritura. El Espíritu de Dios le va a dar a usted la fortaleza para que en su grupo religioso, cuando usted está practicando la palabra, usted pueda soportar el desaliento que producen sus hermanitos. La religión es cruel. La religión es el cáncer del cristiano. Nos lleva a una muerte lenta y dolorosa. Toda la vida vamos engañados en ese sistema de creencias, creyendo que agradamos a Dios, y Dios nos dice: hipócritas, de labios me adoras, porque tu corazón está lejos de mí. Hipócrita, dejaste de adorarme a mí para cantarle a la congregación. Hipócrita, has dejado de creer en mí para creer a tu pastor, a esas doctrinas mentirosas, engañadoras. Hipócrita, dices que estás en la religión verdadera, pero no visitas a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades. Hipócrita, dices que amas a Dios y no refrenas tu lengua. Hipócrita, dices que amas a Dios y no puedes ver a tu jefe. Entonces, esa religión que usted tiene, tarde o temprano le va a llevar a una condenación. Para eso vino Cristo, para romper las ataduras, para romper la religión. Esta es como la sexta vez que le voy a decir que es religión. Usted ve en español religión, el prefijo RE, ¿sí? Eso, cuando usted va al origen de la palabra, usted va a ver que RE significa repetición. Y ligión es ligadura. Entonces la religión es la repetición de esas cosas que usted hace que le atan a ese sistema. Y a eso vino Cristo, a romper esa atadura, a romper ese sistema religioso que usted tiene, para que usted realmente sea libre y pueda disfrutar del amor de Dios, y pueda disfrutar del amor de todo lo que usted ve, que disfrute lo que hace, que disfrute lo que tiene, que no sea envidioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va gradualmente llevándonos a una santificación progresiva, hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, y en Él el Padre Celestial nos declare justos, no en nuestra justicia, sino a través de la justicia, en la justicia de nuestro Señor, en la justicia del Mesías Yeshua, es que nosotros vamos a ser considerados santos por nuestro Padre Dios. La religión es una atadura que nos va a llevar a una condenación segura. Lo peor de esta enseñanza, y espero que no sea lo peor, que sea lo mejor, que usted rompa esa condenación que tenía voluntariamente ahora y decida por la vida eterna, asimismo voluntariamente. Porque es lo que quiere Dios. Él quiere que nadie se pierda, que usted y yo y todos procedamos a la salvación a través de la fe en Jesucristo. El único camino, la única verdad y la única vida está en Él. No hay otra forma de llegar al Padre sino a través de nuestro Mesías. Amémonos unos a los otros, seamos tolerantes, oremos los unos por los otros. Estoy equivocado, corríjame. Pero ni siquiera eso se atreve. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias, porque su religión es, se contamina tal vez, o tiene miedo. Pero en esta noche es lo que tenemos para
para meditar la palabra de Dios. Tal vez estamos en el chat 1, 2. Comparta el mensaje. Es necesario que la gente sepa que la religión no le sirve para nada y que tiene que cambiar, así como una vez cambió todo lo que Dios le da por ese sistema religioso. Hoy es tiempo de cambiar ese sistema religioso por seguir a Cristo, por seguir a Dios, por una vida eterna en gloria con Él. Yo solo quiero que sepa que mi oración es de que usted y yo procedamos a la salvación del alma. Que lo que hemos aprendido, todo lo pongamos en tela de juicio. Que Dios me les bendiga, que tengan una linda noche. No se acueste sin decirle a Dios que usted le necesita. Reconozca su pecado, reconozca su error. Pida perdón a sus seres amados porque es necesario. Todos los días fallamos a nuestros seres amados. Pedamos perdón. Busquemos desarrollar en nosotros humildad. Que Dios me les bendiga y que tengan una linda noche. No hay religión verdadera, todas son mentiras. La religión es el camino corto o largo al infierno. Usted busque a Cristo porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Buenas noches.